¿Le estás diciendo a un guerrero élite del mundo superior que no saldrá con vida? Ahora que lo pienso detenidamente, es imposible que se trate de la misma existencia que dejó en ese pésimo estado a la poderosa Izuli. Eres un perfección celestial etapa 10. Sin embargo, déjame enseñarte que entre los guerreros de la misma etapa, también hay diferencia de niveles. Yo soy un nivel 96. El poder que comenzó a soltar hizo que el cubo cambiara su estructura. Daruma se le quedaba viendo. No perdía la sonrisa y mirada segura. La verdadera fortaleza del clan Seijin, en especial el rey y sus descendientes, es que tenían un dominio nato de rey. Eran peligrosos en combate porque en el modo bestia solo se reflejaban los instintos. El miedo rara vez era percibido aunque el oponente fuera mucho más fuerte. Y teniendo la única meta de destruir, podía darle un giro inesperado a las batallas. ¿Qué te parece, niño? Ahora sí lucharé con toda seriedad. No me importa, sabandija. Voy a enterrarte en este cubo. Se vio que el dios hizo una mueca y se movilizó pegándole un brutal puño. No había sido todo. Enseguida desató una metralla de golpes combinados, puños y patadas por igual. A su vez, empleaba la potencia de su flama divina, combinando también desgarrantes habilidades del espacio, las cuales servían para llegar a hacer un daño más profundo, tales como los órganos y el mar espiritual. ¿Qué te pareció eso, idiota? Aunque ambos somos etapa 10, la diferencia de nivel es tan grande como el cielo y la tierra. Asimismo, la calidad de mis técnicas es muy superior. Fui entrenado duro por soldados divinos que sirven al templo Shen. Un mocoso de Omidan, por grandioso que sea, nunca podrá ganarme esta lucha. Se vio que Daruma se levantó. Ni siquiera le dirigió la palabra. Solo hizo una pose con ambas manos y lanzó las garras celestiales. Iclon esquivó la técnica, pero miró con admiración lo que ese muchacho era capaz de hacer. No puedo creer que un mocoso de este mundo sea capaz de hacer eso. Su técnica tenía tanto poder que logró destruir una capa del cubo. Siendo tan solo nivel 14 de etapa 10, su potencia se compara con un poderoso nivel 60 o 70. Cantidades de poder que ni en sueños podrían imaginarse. Daruma golpeó su pecho como un gorila furioso, saliendo 5 ondas de viento que hicieron vibración al unirse, formando capas de viento que parecían simples, pero en realidad eran barreras de aire que tenían encerrado a Iclon. Mas la técnica fue superada con un inteligente movimiento de espacio. No puedo tomar a la ligera a este mocoso. ¿Quién sabe qué truco lleve ese simple viento? Preferible gastar energía usando poderes del espacio. ¡Luz de alma! ¡Acelerar! Se miró que el cuerpo musculoso púrpura salió despavorido. Iba tan rápido que solo se veía una mancha púrpura, y otro sujeto lo seguía confiado metiéndole un gran puñado de golpes, que no se miraban hacer mucho daño. El estruendo fue horripilante. Habían inmovilizado a Daruma, y lo habían estrellado en contra de la base completamente de cabeza. Para un dios común, ese golpe mortal le dejaría un trauma, pues estrellar a un ser vivo en contra de la base del cubo era como lanzar un cristal a una trituradora. Pero Daruma se puso de pie como si nada hubiera pasado. Empezó a reír como un lunático, y cuando Iclon lo iba a insultar, fue callado ante un rugido espeluznante. ¿Qué diablo sucede con ese niñato? ¿No le duelen los golpes o solo está fingiendo? Además, es un hombre o una bestia. Las bestias que hemos cazado no rugen de esa manera en su forma básica. Iclon formó una espada de luz, se desplazó y atravesó el corazón de Daruma. Bestia o lo que sea, el órgano vital siempre será el corazón. Daruma sacó la espada de su corazón, al usar el modo bestia avanzado. En ese punto vital, la sanación estaba activa 1.000.000 de veces más rápido de lo común. Era una característica de los llamados reyes bestia. No todas las bestias tenían dicha capacidad, siendo el órgano más sensible. Ellas se autoprotegían de esa manera, regenerando células a 1 por 1.000.000. Eliminarlos ante lo más rápido y básico era casi imposible. Al sacar la espada, empezó a lanzar supernovas a través de la boca. A su vez desencadenaba gravedad, viento, y los rugidos aparecían muy frecuentemente. Iclon estaba a la defensiva. No era capaz de acercarse cuando Daruma estaba haciendo prácticamente un grifo de agua, pero en lugar de agua, era una cantidad absurda de poder divino. Bestia tenía que ser. ¡Tan estúpida! La energía divina no es infinita, bestia tonta.
Iklon esquivó muchísimas supernovas durante 3 minutos, mas los ataques de Daruma eran cada vez más poderosos. Esa cara del cubo estaba muy destruida, llamas infernales se alzaban al cielo, y el mismo cielo se abría y generaba tormentas. El cubo tenía restauración automática, pero el daño al terreno superaba dicha restauración, ya que no se trataba de pocas supernovas, eran incontables y de poderes enormes. Extrañamente, él dejó de lanzar poderes al pasar 10 minutos. Al fin se quedó sin una gota de energía. ¡Esta vez le volaré la cabeza! La espada de luz se estrelló en su cuello. Parece que tu espadita no puede cortar mi cabeza. Daruma sujetó la espada con su mano desnuda y la hizo polvo al cerrar la mano. Después lanzó un cañón de viento que Iklon bloqueó con su escudo luminoso. La potencia fue tremenda y lo hizo retroceder. ¡Ah! ¿Qué diablos fue eso? Es el mismo cañón de viento de hace rato. ¿Por qué sentí que su potencia fue mucho mayor? Él acababa de lanzar miles de supernovas. Debería estar sin energía divina. Iklon se agachó. Una bala de fuego estuvo cerca de darle en la cabeza. Al ver cómo una montaña hizo polvo con el pequeño ataque, quedó en shock. No es coincidencia. Todas sus técnicas han mejorado en solo unos minutos. Es como una pesadilla. Este dios es capaz de crecer su energía a mitad de combate. ¿Pero qué tanto? Preferible no averiguarlo. Debo acabar con él antes de que sea tarde. La cara de Daruma se vio deformada ante una patada dimensional. La base de esa potente patada era destruir la misma dimensión, haciendo puré la materia con el gran poder del espacio. No quería llegar a esto, pero no tengo otra alternativa. Es una de las técnicas prohibidas del ejército imperial. El rugido aterrador era señal que le había dolido mucho, pero lo esperado al usar esa clase de ataque era ganar de un solo golpe. Al oírlo rugir, solo se podía llegar a sentir ansiedad y miedo. Un golpe que puede volver trizas la materia. ¿No puede eliminar a este sujeto? Iklon evitó el puño de Daruma, pero su cara fue cortada y sangró algo. Estoy seguro que evité su palma. De nuevo evitó el ataque, pero esta vez logró ver cómo las uñas crecían y volvían a la normalidad muy rápido. ¡Qué maldita bestia tan molesta! ¡Vete al infierno! Otro poderoso golpe le volvió a hacer trizas la cara, y al ver que no cayó, enojado y frustrado lanzó 10 puños seguidos, que le pegaron en distintos puntos letales. Daruma cayó al suelo lleno de cráteres corporales, y le salía mucha sangre por la boca, nariz y oídos. Ambos brazos de Iklon estaban rotos. Al usar el poder del espacio de ese modo, generaba un desgarre corporal tremendo. ¿Cómo duele utilizar el Niu Shen? Movimientos de roca se oyeron. Él alzó la vista muy rápido. De pronto el cuerpo empezó a temblar y a moverse como si estuviera siendo sacudido por alguien. Ese acto daba miedo. Parecía una cosa no proveniente de este mundo. Además generaba energía que comenzaba a formar anomalías. ¡No me lo creo! Volando hacia él cargó 2 espadas de luz potenciadas con llamas, pero un campo de gravedad lo envió a volar apenas si llegó. Iklon ignoraba lo que Daruma era, una existencia que los dioses no podían comprender. Mientras más dolor y daño recibía en el modo bestia, eso se convertía en ira, y la ira en poder. El secreto de ganarle a una bestia como Daruma era eliminarlo de un solo golpe, y sin vacilar. Si el tiempo pasaba y el modo bestia iba tomando fuerza, detenerlo era difícil si el nivel no era tan distante. Para Iklon tratar de eliminar a Daruma ya era un sueño imposible, si bien tenía más nivel. En ese momento el cuerpo de Daruma era muy resistente, y sobre todo la sanación era brutal. ¡Relámpago divino! El rayo embistió a Daruma y lo arrastró por toda la cara del cubo, pero al estar por estrellarse en la pared dimensional, logró detenerse y tenía el rayo en su mano. No creo lo que están viendo mis ojos. ¿Fue capaz de contener mi relámpago con sus manos desnudas? Iklon vio que una mancha púrpura se acercó a una super velocidad. Él alzó su defensa bloqueando el puño con sus brazos, pero se vio la acción más loca que jamás pasó siquiera por la mente de aquel dios. Él, siendo el fuerte, salió volando como una hormiga, estrellándose sin poder hacer nada con rocas y árboles. En el suelo quejidos podían escucharse. De hecho, eran más similares a pequeños llantos. Ese puño le había hecho puré los huesos de las manos. Pequeña y sucia hormiga. No me digas que eso duele. El dolor es algo pasajero e insignificante. ¿Qué más da si se pierde un brazo? Él se arrancó el brazo con los dientes
y cometió autocanibalismo. Se lo comió como si fuera carne normal, pero eso espantó al dios, pues todavía ni se lo terminaba de comer, cuando otro brazo había nacido. No me asustaré, debe tener un punto débil. Lleno de rabia, llenó sus puños de ki divino y le metió varios en el cuerpo, pero ya no era capaz de moverlo ni un centímetro. Daruma lo tomó del cuello, pues Ciclo no esperaba que contraatacara. Usando gravedad, lo estrelló contra la base del suelo. Con solo ese simple movimiento lo había dejado ensangrentado. ¿Dioses tan débiles tocan a la mujer del rey bestia? ¡Qué tremendas agallas se cargan entre las piernas! Pero siendo hormigas, nunca deben querer ser líderes en la cadena alimenticia. La clase Osaru siempre será el pináculo que las razas jamás podrán alcanzar. ¿Qué me hizo? ¡Me duele todo! Es como si cada parte de mi cuerpo se hubiera convertido en polvo. Daruma se golpeó el pecho y volvió a rugir. Ese rugido otra vez aumentó en potencia. Esta vez, dicho rugido fue capaz de volver polvo a las montañas, y eso que ni siquiera se lo lanzó a ellas. Iclon se puso de pie, pero al ver a Daruma no sabía si continuar. Mi nivel sigue estando por encima de él, pero me preocupa que hace a nivel 50. Aumentar 36 niveles en minutos es completamente una locura. Se vio que el dios sacó una píldora del anillo espacial, la comió, y se vio que el aura se alzó atravesando el cielo. No perdió mucho tiempo porque era una píldora con buenos resultados, pero con pésimos efectos secundarios. Lanzó inmediatamente su más poderosa técnica, Relámpago Divino del Espacio, mientras que a Daruma se le miraba burlarse a carcajadas, y en una sola mano cargó una habilitora muy extraña. Si bien era idéntica a la original, su energía era de otro componente. No era energía divina normal que tenían todos los dioses. Ni siquiera el mismo Daruma estaba al tanto de que esa habilitora tenía otro tipo de energía. Las técnicas se lanzaron al mismo tiempo. El poder del espacio que tenía el relámpago era capaz de comerse los ataques con los que chocaba, pero la habilitora tenía la capacidad de distorsionar el tiempo y espacio, haciendo que el poder del espacio en el relámpago quedara anulado. Los poderes del espacio gastaban mucho poder, y dioses con mar espiritual pequeño pagaban el precio, por lo que al fallar su más poderosa técnica, Iclon prácticamente se había regalado. Ya no sería oponente para ese temible guerrero. Su única esperanza es que su relámpago resultara triunfante en ese duelo de poderes. Ya no pensaba que Daruma era un mediocre en técnicas. Lo tenía asustado su inmenso poder que no disminuía, por el contrario aumentaba. Daruma empujaba a la habilitora con una mano, mientras que a Iclon se le miraba en dificultades, empujando con dos brazos. Decía maldiciones mientras que su oponente estaba burlándose como un lunático, y de un momento a otro ocurrió lo que superaba su imaginación. En el otro brazo del sujeto estaba formándose otra técnica. ¿Es capaz de dividir su concentración para lanzar dos técnicas a la vez? ¿Cuánto poder mental y energía divina tiene este sujeto? Al arrojar la orquídea con su otro brazo, atravesaron fácilmente la técnica relámpago. Iclon sacó un artefacto de estilo defensa, pero ni eso pudo protegerlo de una orquídea y una habilitora haciendo combustión al mismo tiempo. La técnica lo había borrado del mapa divino y no había dejado ni cenizas. ¿Por qué te moriste? Debiste sufrir mucho más por tocarle un cabello a mi esposa. En ese instante, Daruma fue rodeado por 8 dioses. Eran los sujetos que estaban en las otras caras del cubo. En algunas caras estaban dúos, porque sabían que mientras más arriba era la generación, más poderosos podían ser. El presumido Iclon fue vencido por un chiquillo de primera generación. Deja tú la generación. Lo humillante que debe ser perder contra un miembro de la peor academia. No estamos hablando solo de academias. Estamos hablando de Omidan, un mundo de categoría inferior. Sea lo que sea, puso en pésima estima nuestro mundo. Niño, estás ante 8 superiores. ¿Por qué no muestras un poco de respeto y quizás te otorgue una muerte digna? Los puños de Daruma impactaron el suelo, liberando pilares de fuego. Los dioses evitaron la técnica muy rápido. Ellos eran más fuertes que Iclon y por mucho. De hecho, 3 de ellos ya en eternidad de etapa 1. Pero al ser presumidos volaron. Se pusieron cómodos y de pierna cruzada encima de una montaña, viendo cómo sus colegas de etapa 10, nivel 98, 99 y 100 le hacían frente a ese pobre estudiante. De izquierda y derecha llegaron una diosa y un dios. Daruma los bloqueó y se asombró un poco. Más 2 ataques más llegaron repentinamente. El que iba por la espalda para darle un puñetazo fue bloqueado con su cola, y el que iba de frente fue alejado por un rugido, pero el quinto le llegó por encima,
y le propinó un puño de espacio directo en la cabeza. Para mala suerte de Daruma, ese era el nivel 100. Daruma al ir cayendo perdió el conocimiento y se le desactivó el modo bestia, pero solo fue por 2 segundos. Al caer recordó las sonrisas hermosas de su mujer, a su querida hija, amigos, Nakai y Damiya, imaginando un futuro con todos unidos. Antes de tocar el suelo, su cabello regresó a ser blanco y las marcas volvieron a aparecer. Se había escuchado un rugido que hizo que todos se molestaran. El enemigo natural de los dioses. ¿Quién diría que se trata de un dios bestia? ¿Qué humillación tan grande debió pasar nuestro compañero? Ser eliminado por un ser despreciable de esta raza malvada. ¡Red Cazadora! Hilos que parecían delgados cabellos dorados se envolvieron en Daruma, pero mientras le iba cubriendo la cara todavía estaba riendo y se le miraba imponente. Al ser cubierto por completo, 2 dioses lanzaron sellos. Ellos dijeron que sellar a las bestias era demasiado sencillo, mas vieron cómo los hilos dorados y sellos fueron quemados por un fuego púrpura. ¿Cómo es posible? Bestias enormes han sido capturadas mediante este método. ¡Hey amigos! ¡No se vayan a confiar! Veteranos del ejército imperial Chen han mencionado que una bestia en forma divinizada es más peligrosa que en su forma de bestia. Daruma lanzó 5 bolas de poder al mismo tiempo. Cuando uno de los dioses la rechazó, él se desplazó usando el Ishidan y le hizo un gran agujero en el pecho. El dios estuvo cerca de morir, pero los otros 4 alejaron a Daruma mutilándolo por completo. Daruma había atacado al más débil de los 5, para así reducir su número. Aunque estaba en el modo bestia, tenía un 80% de su razonamiento normal. ¡Edicia! ¡Cúralo rápido! ¿Tienen una diosa con la capacidad de sanar las heridas? Ejército Imperial Chen. Aunque estos deben ser meros soldaditos de clase baja en el templo, en Omidan representan un pináculo superior. Si quiero ganar, tengo que destruir a esa diosa capaz de sanar las heridas. Eso haré. El aura de Daruma aumentó mucho más y se llenó de un ki horripilante. Estando en el modo bestia había utilizado el Seikidan por 10, adquiriendo un poder gigante por un corto tiempo. Pues aunque la sanación en ese estado era terrorífica, más terrorífico era el daño causado a sí mismo. El ataque de Daruma era bien pensado, sacrificar algo para ganar la pelea, pero no esperó que uno de los Eternidades interviniera, bloqueando el puño que ya estaba a centímetros de Edicia. Mira qué inteligente nos salió el maldito aprendiz. ¿Atacar a nuestra guerrera más importante? ¡Qué desgraciado eres! Hasta parece que estamos frente a un experto de un ejército imperial. Tu pensamiento no es el de un chiquillo de academias mediocres. Lo normal sería que un estudiante tuviera ya los pantalones mojados. ¿Quién diablos eres tú? Otro puño de Daruma iba al ataque, pero también fue detenido fácilmente. La diferencia entre la etapa 10 máximo nivel y eternidad ya era una locura. Sin mencionar que era solo nivel 70. Vinimos aquí por orden del señor del templo, mas no imaginamos que nos toparíamos con un espécimen raro. Daruma trataba de ganarle fuerza, pero su enemigo se miraba muy fresco, y él estaba haciendo su máximo esfuerzo. Con rudeza y poder lo puso de rodillas, y le pisó la cabeza de manera humillante. Bajar la cabeza de esta manera es muy normal en el mundo donde vivo. Cuando eres débil, tienes que reconocerlo e inclinarte ante el poderoso. El dios que lo pisaba cambió su expresión repentinamente. Es más poderoso de lo que imaginé. Me cuesta mantenerlo sometido de esta manera. Oye chico, ¿qué te parece si te unes a nuestro grupo? Nuestro trabajo es conquistar planetas para el gran templo Chen. Muchos clanes imbéciles todavía creen en la libertad que les daba el traidor de Nakai. La verdadera libertad es servir al templo más poderoso de todos. Leviatán, Yukina, papá, mamá. Todo el cuerpo fue cubierto por llamas, obligando a la eternidad a alejarse. Mira eso, hizo que Gunther retrocediera. ¿La fuerza de un perfección puede llegar a asustar a una eternidad? La fuerza no, es el inmenso poder de su llama divina. Vinimos por orden del joven señor, pero parece que encontramos un tesoro en esta tierra mediocre. El nivel de la llama de ese estudiante parece no estar registrada en los rankings de fuego, pero ya que obligó a Gunther a retroceder, es un fuego misterioso y poderoso. Tercer líder de escuadrón, ¿está usted bien? Sí, me tropecé, no se preocupen. ¿Tropezó? Me pareció que el sujeto lo hizo retroceder con la llama. No digas tonterías, Gunther es un dios eternidad. Está usando el Seikidan aumentado a 50 veces.
La sanación tan extraordinaria del modo bestia no es capaz de reconstruir tanta célula dañada. La batalla de 1 contra 6 dio comienzo, mientras que los otros dos seguían cómodos, viendo cómo ponían en aprietos al joven. Rugidos se escuchaban con mucha frecuencia, pues el cuerpo no dejaba de recibir heridas que para cualquiera serían mortales. Ese chico tiene algo especial. Se cura de manera sencilla y sin dejar de lanzar ataques. No tiene que concentrarse, es como si ocurriera de manera automática. Nos matarán. Si Daruma no sale de aquí rápido, estos sujetos nos convertirán en polvo. Tengo que hacer algo. En ese instante, el Ikari fue enredado por cadenas espirituales. ¿Qué haces, idiota? ¿Acaso quieres que nos eliminen? En el terreno se presenció un aro de energía sorprendente. Las ondulaciones de poder hicieron que los eternidades que estaban cómodos se pusieran en guardia. ¡Esclavos del templo Shen! ¡Les tengo un regalo especial! ¡Ah! Ambos eternidades se movieron y formaron muros dimensionales, pero no fueron capaces de meter a 2 de sus amigos dentro del muro. Todo lo que había en esa cara del cubo quedó convertido en polvo, incluido el poderoso eternidad conocido como Gunther. Bueno amigos, hasta aquí esta parte. Sin más me despido. Recuerden ser felices, mirar mucho anime y hacer ejercicio. Nos vemos en un nuevo video.